Buenas noches, doctora Caris, compañeros. El tema de mi trabajo de exposición es la protección diplomática, que consiste en su subtema, que su definición, naturaleza, origen, evolución. Consideró la definición de Endergen como la protección de personas naturales y jurídicas a través de un Estado patria frente a tratos violatorios del derecho internacional por parte de un Estado extranjero. Su origen se centra en el daño causado a un individuo, o sea, personas naturales o jurídicas cuya nacionalidad pertenezca a otro Estado, que pudieran ser causados por actos internacionalmente ilícitos contra ellos. Su propósito es cumplir con responsabilidad los estados donde los ciudadanos perjudicados pueden implementar un mecanismo y activarlos por 3 o más intenciones: prevenir la violación de normas internacionales, para obtener que cese una actividad de carácter ilícito y para obtener una reparación hacia ellos. En el año de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, con el objetivo de promocionar y catalogar los tratados y convenios internacionales, se formó la Comisión de Derechos Internacionales, encargada de evolucionar proyectos como la Convención de Viena sobre los tratados de la Corte Penal Internacional. Son los antiguos, como su propia historia lo dice, la sociedad humana de la antigüedad. Habla del siglo XV. Era una diplomacia que se realizaba mediante representantes de forma excepcional, y en el siglo XV hasta la actualidad la diplomacia se convirtió en permanente, donde se exigió que los países confiriesen un grado de estabilidad y durante sus relaciones diplomáticas. En sus interpretaciones, considero que su propósito y principio de las Naciones Unidas, obligación de todos los miembros de cooperar en la promoción y protección de los derechos humanos, y todos los ciudadanos en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, o la protección de las autoridades diplomáticas, de consulares, de cualquier Estado miembro. Los derechos humanos. La protección diplomática puede utilizarse como medio para promover la promoción de los derechos humanos de acuerdo con los valores del orden jurídico, cuya codificación basada y presente con la Comisión de Derechos Internacionales, según el derecho internacional, son casos recientes presentados ante la Corte Internacional de Justicia que involucran a ciudadanos detenidos, juzgados y condenados a muerte en estos Estados Unidos, garantizando el derecho a la información de gozar la asistencia consular. Un ejemplo que podemos mencionar aquí es el que transcurrió el 19 de junio del 2012.
el mencionado ciudadano australiano Julian Assange se presentó en la embajada ecuatoriana en Londres solicitando protección diplomática al Estado ecuatoriano, acogiéndose a las normas sobre el asilo diplomática vigentes por la imputación de delitos de carácter político. Es lo que fundamenta su pedido de asilo, convirtiéndose en una situación de menoscabo y violación de sus derechos, con riesgo para su integridad y seguridad personal y su libertad. El gobierno del Ecuador consideró lo siguiente: la evidencia jurídica muestra claramente que al darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital. Con estos antecedentes, el gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de protegerse a quienes buscan amparo en su territorio, conceden asilo diplomático al ciudadano Julian Assange. En base a la solicitud presentada al señor presidente de la República en Londres el 25 de junio del 2012, actos a la fidelidad que le deben al derecho de las instituciones internacionales, que ambas naciones han contribuido en el Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración en el 2012. Bueno, el análisis a mi a mi exposición, lo que puedo destacar es que Ecuador es parte de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los ciudadanos. La Constitución Política también establece que los extranjeros gozan de los mismos derechos que los ecuatorianos, así según el artículo 13, y reconocen el derecho de asilo en el artículo 29, como está destacado. Teniendo en cuenta la jerarquía constitucional en el artículo 17, 18, 19 y 163, reconocida por la Constitución Política de la República del Ecuador en el 2008. Actualmente el Estado tiende a ejercer sus derechos a la protección cuando un individuo, los ciudadanos involucrados se quedan sin canales internos, dejando que el país decida si implementa la protección diplomática. Gracias.